Buenas tardes, estimados docentes y compañeros. El día de hoy, mis compañeros Dixon Camilo Bautista, Giovanna Castro y quien les habla, Andrea Dárraga, les queremos compartir sobre la fascinante historia de la electricidad desde sus principios, de sus primeros descubrimientos, hasta su papel esencial en el entorno moderno. Pero nosotros, para poder empezar a hablar sobre la historia, debemos comprender qué es la electricidad. Entonces, esta es una fuerza o una energía natural que puede ser producida artificialmente y se caracteriza por poder transformarse, ya que se puede convertir en luz, en calor, sonido, movimientos, etcétera. La electricidad, como lo dije anteriormente, ha sido una fuerza presente en la naturaleza desde siempre, pero su comprensión y aprovechamiento por parte de nosotros, los seres humanos, ha sido un largo viaje. Comencemos con la historia. Bueno, la historia de la electricidad comienza en la antigua Grecia, desde el siglo VII antes de Cristo. El filósofo Tales de Mileto observó que al flotar un ámbar es como una roca que se genera a través de la resina de los árboles. Cuando se seca, esta se solidifica y entonces ese es un ámbar. Entonces, cuando se frotaba un ámbar con las pieles de los animales, este adquiría la capacidad de atraer objetos pequeños como plumas o pajas. Aunque en este momento el señor Tales no comprendía las causas de este fenómeno, fue la primera documentación de lo que hoy llamamos electricidad estática. En las antiguas civilizaciones como la egipcia, también ya se conocían ciertos fenómenos eléctricos, como era la descarga de los peces eléctricos, a lo que ellos les llamaban los tronadores del Nilo. Sin embargo, solamente hasta el siglo XVII, cuando el científico inglés Hilbert fue que le puso o le acuñó el término electricidad, que viene del griego electrón, que significa ámbar. Bueno, este médico y físico inglés realizó estudios sistemáticos sobre sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y en su obra Magne, en 1600, él pudo diferenciar entre electricidad y magnetismo. En 1600 también el científico Otto von Guericke, no sé si lo estoy pronunciando bien, discúlpeme si no, contribuyó a la contribuyó creando la primera máquina electrostática, ya que consistía en una esfera de azufre que al girarla y frotarla con las manos generaba electricidad estática capaz de producir chispas. Entonces, este dispositivo permitió estudiar con mayor profundidad los fenómenos eléctricos y sentó las bases para futuros experimentos. También tenemos al señor Steve Gray. Este descubrió que la electricidad podría ser transmitida a través de ciertos materiales. Entonces, él alcanzó a diferenciar entre los materiales conductores y aislantes. Este hallazgo fue fundamental también para el desarrollo de la teoría, de las teorías eléctricas. Entonces, para entender cómo también ayudó para entender cómo se podía manipular y controlar la electricidad. En 1745, el físico Peter van Musschenbroek también inventó lo que se conoció como la botella Leyden. Este primer dispositivo era capaz de almacenar las cargas eléctricas. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, este consistía en un frasco de vidrio que contaba con una capa interna y externa de metal, que ambas eran separadas por el vidrio. Entonces, al conectar este dispositivo a una fuente de electricidad, la botella almacenaba la carga y posteriormente podría ser liberada y formaba una descarga eléctrica. Este invento fue el que dio paso a los condensadores modernos. Y también a lo largo del siglo XVIII, investigadores como Benjamin Franklin, que es muy famoso por su experimento de la cometa en 1752,
Durante este experimento consistía en que en una tormenta eléctrica el señor Benjamin hizo volar una cometa con una llave metálica atada a un hilo. Entonces observó que la electricidad de los rayos se transfería a la llave, demostrando que los rayos son una forma de electricidad. Entonces, ese experimento también llevó al desarrollo de los pararrayos y profundizó la comprensión de los fenómenos eléctricos, atmosféricos y también sentó bases para el estudio de la electricidad. Continuamos con avances en el siglo XIX. El siglo XIX fue testigo de avances significativos. En 1800, Alessandro Volta inventó la pila voltaica, precursora de las baterías modernas. Más tarde, figuras como Michael Faraday y James Clerk Maxwell contribuyeron al entendimiento del electromagnetismo, estableciendo las bases teóricas para futuras aplicaciones prácticas de la electricidad. Continuamos con aplicaciones prácticas y expansión. La segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX marcaron el inicio de la aplicación práctica de la electricidad. Thomas Edison desarrolló en 1879 la primera bombilla incandescente práctica, revolucionando la iluminación. Además, en 1882, Edison inauguró en Nueva York la primera central eléctrica, dando corrientes a unas pocas bombillas y marcando el comienzo de la distribución eléctrica a gran escala. Paralelamente, Nikola Tesla promovió el uso de las corrientes alternas, facilitando la transmisión de la electricidad a largas distancias y sentando las bases del sistema eléctrico moderno. Bueno, en este día les voy a hablar sobre la expansión de la electricidad en el siglo XX. Bueno, el siglo XX fue clave en la popularización y la mejora de la electricidad. Algunos de los principales hitos fueron electrificación mundial, que es a partir del siglo XX la electricidad empezó a llegar a hogares, fábricas, ciudades, en los países industrializados. Surgieron redes eléctricas más confiables y eficientes, innovaciones tecnológicas, la bombilla incandescente, permitió la iluminación masiva, obviamente, las corrientes alternas, se impuso como estándar para la transmisión de energía a largas distancias, los motores eléctricos impulsaron la automatización en la industria y el transporte, la energía hidroeléctrica y térmica, se construyeron grandes presas hidroeléctricas como la de Hoover, el uso del combustible fósiles para generar la electricidad, la energía nuclear en 1954, la planta nuclear para generar la electricidad. En las décadas siguientes la energía nuclear pues se expandió a varios países, la electrónica y telecomunicaciones, invención del transmisor, base de los circuitos eléctricos, desarrollo de la radio, de la televisión, las computadoras, comenzaron a aparecer los electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras. Y en el siglo XXI, pues la energía sostenible y digitalización. En el siglo XXI, la electricidad ha seguido evolucionando con nuevas tecnologías, energías renovables, crecimiento de la energía solar y, y eólica para producir la dependencia de combustibles fósiles. También, ¿qué más le puedo decir? El desarrollo de las baterías de alta capacidad como la de ion, de litio, las redes inteligentes, smart, el uso de sensores, software para mejorar la eficiencia en la distribución de la electricidad, la integración de energías renovables en las redes eléctricas, movilidad eléctrica, expansión de los autos eléctricos, la innovación en trenes, aviones eléctricos, internet, telecomunicaciones, hogares inteligentes con electrodomésticos conectados, el desarrollo de
5G y centros de datos, y numerosos electrodomésticos y aparatos eléctricos. Bueno, y hasta aquí les concluyo más o menos lo que hemos avanzado en la electricidad en el siglo XX y siglo XXI. Muchas gracias.